Y si hay una palabra que está asustando al reino de las tinieblas en tu page, es la predicación sobre la santidad. Pero lo que está asustando al diablo más que todo es que estamos predicando la verdadera santidad, lo que es la santidad, porque Él no quiere que esa revelación llegue al pueblo, porque Él sabe que sin santidad nadie verá a Dios. Él lo sabe. Pero ¿cuántos saben que Dios está con nosotros? Diga conmigo que Dios está con nosotros y nada nos podrá detener. El apóstol Nahum se levantó el sábado por la mañana y dijo esto: me levantó hoy con una persuasión interna y con una fe tan grande que esta iglesia de Jesús es invencible. Que no importa las tinieblas que vengan para arroparnos, la luz que está en la iglesia fundada, ejercitada por el Espíritu Santo, brillará como nunca y nos vamos a tragar las tinieblas. Diga conmigo, nos vamos a tragar las tinieblas. Y terminó papá diciendo: nada ni nadie podrá vencernos. Diga conmigo, nada ni nadie podrá vencernos. Diga, porque en Cristo somos más que vencedores. Si usted lo quiere, dale un aplauso fuerte a Rey. En este día voy a seguir con la serie de la santidad. Y mi mensaje hoy, si me lo ponen, no tengo imagen, es solamente una reflexión. Diga conmigo, la santidad y la revelación del pecado. Algunos dicen, pastor, ese título como está medio raro, está medio, no sé. Pero hoy van a entender por qué el Señor me dio este título. Él me cambió el mensaje, me lo reestructuró. Esto no era lo que yo pensaba predicar hoy. Pero en la presencia de Dios, esta mañana, como a las 6:30 de la mañana, el Señor me habló. Y yo me senté en mi aposento, ahí oyendo y atento a la voz del Espíritu Santo. Voy a empezar diciendo esto. Yo creo que peguen mucha atención porque este mensaje puede cambiar tu vida. Tu nivel de santidad será determinado en qué tú consideras pecado. Lo repito. Tu nivel de santidad dependerá mucho en lo que tú consideras pecado o la revelación que tú tengas de qué es pecado. Tener revelación de que Dios considera pecado y no lo que el hombre y la religión considera pecado. Diga conmigo, lo que Dios considera pecado. Porque podemos estar equivocados en lo que Dios considera pecado. Podemos estar equivocados. Diga, equivocados. Santiago 4:17 dice lo siguiente. Santiago 4:17. James 4:17. Y al que sabe, diga, al que sabe hacer lo bueno, diga, y no lo hace, él es pecado. Diga, pecar, diga conmigo, pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Simple. Bien simple. Pecar es no practicar la verdad que conocemos. Santiago lo puso bien claro. Diga, el saber hacer lo bueno. Diga conmigo, el saber hacer lo bueno.
Diga, y no hacerlo es pecado. Pero para saber lo que es lo bueno, hay que aprender, diga, hay que aprender entre, diga, lo bueno y lo malo. Para poder, diga, distinguir entre ambos. ¿Están conmigo hasta ahora? Diga conmigo pecado. Te voy a leer la definición de pecado. Bien importante esto. Pertenece en estos días que estamos viviendo. Porque dijo Pablo que en estos días a lo bueno, diga, a lo bueno le dirán malo, diga, y a lo malo le dirán bueno. Pecado es una transgresión, diga transgresión, transgression. Cuando quebrantamos una ley divina. Pero para pecar tenemos que saber qué es bueno y malo. No podemos ser transgresores de lo que no sabemos. Si yo estoy manejando en un pueblo que el límite de velocidad es 45, pero ese municipio no tomó el tiempo de poner rótulos en la carretera que la velocidad es 45, si yo voy a 50, a 60, ¿qué va a pasar conmigo? Diga, voy a romper la ley. Y me van a dar un ticket y voy a tener que pagar dinero. Diga, porque rompí la ley. Diga, rompí la ley. Pero diga sin rótulo, diga sin rótulo. Para guiarme a qué es la velocidad que es permisiva. Si yo no veo el rótulo, diga, si yo no veo el rótulo, voy a quebrantar la ley. Voy a pecar contra ese municipio. Por eso fue que la ley y los 10 mandamientos fueron dados. Para, diga conmigo, apuntarnos. Diga, para apuntarnos a la santidad y a la justicia. Pero, diga pero, aunque la ley nos enseñó lo que es bueno y malo, la misma ley, de acuerdo al apóstol Pablo, no nos pudo santificar, ni tampoco no nos ayudó a pecar, a no pecar. Diga conmigo, la ley me apuntó a la justicia. Diga, me apuntó a la santidad. Pero diga conmigo, la ley no pudo ayudarme a no pecar. Eso lo dijo Pablo. Porque el pecado, por eso es que Dios envió a su Hijo en forma de hombre. Diga, en forma de hombre, para derrotar el pecado. El pecado fue tan horrendo que Dios tuvo que morir por él. Lo repito. El pecado fue tan horrendo que Dios tuvo que morir por él. It was so horrendous. It was so terrible. El pecado era algo tan horrendo que diga conmigo, Dios tuvo que morir por el pecado. Tomó la muerte de Jesús para derrotarlo. Porque el pecado, diga conmigo, es una ley. Diga, el pecado es una ley. Es una fuerza espiritual que lleva a la gente a la muerte. Aún Lucifer, el gran querubín, cayó bajo la influencia del pecado. Porque el pecado existía antes del diablo. Para que usted entienda esto. Satanás no inventó el pecado, él cayó en pecado. Y ahora es un esclavo a él y el agente mayor de él. Romanos 8:2 dice, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dígame, ha librado de la ley, ¿de qué? Del pecado y la muerte. Una ley nos libró de otra. Diga conmigo, una ley nos libró de otra. Diga, 2 leyes. 2 laws. ¿Y qué ha hecho la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en mi vida? ¿Qué ha hecho esta ley? Diga conmigo, me ha dado el poder para caminar en santidad. Has given me the power. Ahora, por eso es importantísimo. Diga conmigo, importantísimo.
distinguir qué es pecado para Dios o que Dios considera pecaminoso. ¿Y por qué yo digo esto? Por lo que le pasó al apóstol Pedro. Diga conmigo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro cayó en algo, siendo un hombre santo, siendo un hombre de Dios, el pastor de la iglesia, el líder de todos los cristianos. Diga Pedro, un hombre de esa calibre, un hombre tan poderoso, cayó en algo. Diga, cayó en algo. No quería predicarle a gentiles. No quería predicarle a gente que no eran judíos, porque los consideraba impuros y pecadores. Y Pedro no entraba en casa de gentiles. Si no eran judíos, ni los consideraba. Pedro no iba a esas casas. Es como nosotros no querer ir a un lugar porque no son cristianos. Mientras le preparaban algo de comer en una casa, Pedro se fue al techo de la casa. He went to the roof. Diga conmigo, y oraba. Se puso a orar en el techo de la casa. Imagínate esto: Pedro en un techo de una casa, al lado del mar, near the ocean, con el paisaje del mar, esa linda vista. Pedro en el techo, diga en el techo, empieza a interceder en ese techo, buscando la presencia. Diga, orando. Y mientras oraba, diga, tuvo una visión. Y te voy a compartir la visión de Pedro. Está en Hechos 10:9. Acts 10:9. Vamos ahí. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, porque él olía la comida que estaba preparando la señora abajo. Mientras él oraba, olía ese platito que la hermana estaba preparando, que se hace un pipián bien rico, ¿verdad? Que le llegó a la nariz. Uy, padre, qué bueno eso. Qué bueno huele eso. Diga, le dio hambre. Pero algunas veces cuando olemos la comida, como que nos da más apetito, nos da más hambre oler la comida. ¿A quién le ha pasado eso? Diga, y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Diga, un éxtasis. ¿Alguien aquí ha tenido un éxtasis? ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es cuando tú estás despierto y recibes una visión. Diga, despierto. Recibes una visión de Dios, ves algo. Diga, un éxtasis. Diga, y vio el cielo que se abrió y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajo la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo, Pedro, levántate, get up, Peter, mata y come de esto que te estoy enseñando. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Mira, el Dios le dice que haga algo y él le dice, no lo haré, no lo voy a hacer, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda yo he comido en mi vida. Y volvió la voz a la segunda vez y le digo, Pedro, lo que yo he limpiado, no te atrevas a llamarlo común o sucio. Ya yo lo limpié, Pedro. I already cleaned it. How dare you call it dirty? ¿Tú no sabes, Pedro, que mi sangre, que la sangre mía limpió a esos gentiles? Que mi preciosa sangre también los salvó a ellos. ¿Cómo te atreves a llamar limpio, llamar común, Pedro, lo que mi preciosa sangre ya limpió? Y entonces le hizo esto 3 veces
aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Diga conmigo, no podemos llamarle, diga conmigo, no podemos llamarle sucio a lo que Dios ya limpió. Pero aquí nadie ha hecho eso. Eso es en otras iglesias, en otros lugares, que eso pasa. Dios nos libre de eso. Oiga esto. Después de esta visión, Pedro despertó y a la puerta, diga, a la puerta, estaba un hermano con una invitación. Diga, con una invitación a la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Diga, Cornelio. Diga, un impío, un romano que antes le servía a Júpiter y a Diana, y todo Dios es falso. Diga conmigo, llegó a la puerta. Diga conmigo, una invitación para ir a la casa del que Pedro consideraba sucio y pecador. Y te voy a decir qué pasó. Después de la visión, si Pedro no estuviera esta visión, al este hermanito tocar la puerta, un romano quiere verte, Pedro iba a decir, yo no entro en casa de romanos, soy hijo del diablo, romanos impíos, esa gente idólatra, que yo voy a ir para esa casa. Yo no fui llamado a eso. Pero diga conmigo, pero Pedro estuvo una visión. Diga conmigo, Pedro estuvo una visión donde Dios le dijo, no llame sucio lo que yo he limpiado. Y para que tú lo sepas, te voy a dar la historia en un minuto. Pedro fue, diga, Pedro fue. El Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio. Pedro predicó, diga, el Espíritu cayó. Todos fueron salvos. Y después Pedro le dice, ¿habrá razón por qué estos no se pueden bautizar en agua ahora? Pedro predicó en esa casa de un impío, de un idólatra romano. Diga, se salvaron. La Biblia dice que fueron llenos del Espíritu, hablaron en otras lenguas, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y después Pedro dice, ¿y quién puede impedir ahora que yo los lleve al río allí y los bautice a todos en agua? Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tú permitiste en esta serie de la santidad que yo leyera estos versos? Y hay una voz que me dijo, porque tú eras ese Pedro. Tú eras ese Pedro, hijo. Cuando empezaste el ministerio, tú eras ese Pedro. Y aún enseñaste eso. Pero yo te he cambiado. Y te estoy cambiando. Y te estoy poniendo una palabra balanceada en tu boca sobre qué es la santidad, el amor y la verdad. Y desde ese día, diga, desde ese día, el ministerio de Pedro cambió. Diga, cambió. Y Pedro nunca fue igual. Y aún Pedro tuvo un encuentro con Pablo. Léelo en la Biblia, donde Pablo lo confrontó. Dice la Biblia que Pablo lo confrontó en la cara a Pedro y le dijo, Pedro, no seas hipócrita. ¿Cómo puede ser que cuando estás conmigo en mis iglesias, en las iglesias que yo planté, vienes conmigo y comes con los gentiles y comes con ellos y estás conmigo y con ellos y nada mal? Pero cuando estás allá en Jerusalén con los de Jerusalén, dices que los gentiles son impuros y esto. Y Pablo le dice a Pedro, decídete, Pedro, pero tú no puedes caminar en los dos. No puedes ser de la ley y de la gracia. Tienes que decidirte, Pedro, si eres de la ley o eres de la gracia. Pero no puedes mezclar el mensaje.
No puedes mezclar la semilla. Eso está en la Biblia, si quieren buscarlo. Dile que esté a tu lado: Pedro cambió. Y ahora dile: tú también puedes. En Proverbios 30:12, manejando aquí, el Señor me añadió este verso al mensaje. Yo no lo tenía. El Señor me lo añadió caminando aquí a este lugar. Y dice, diga conmigo: hay generación limpia en su propia opinión. Te lo voy a leer en el hebreo: santa en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado, santificado de su inmundicia. Dile a tu vecino: no podemos ser santos en nuestra propia opinión. Ahora dile: si no santos, de acuerdo a la opinión de Dios. Diga conmigo: yo quiero ser santo. Dígalo. Diga: yo quiero ser santo, no en mi propia opinión. Diga: yo quiero ser santo de acuerdo a lo que Dios dice. El no saber distinguir entre lo que es pecado nos puede llevar a juzgar a gente en vez de salvarlos y restaurarlos. Lo repito: el no de saber distinguir en lo que es pecado nos puede llevar a juzgar en vez de salvar y restaurar. ¿Alguien me está escuchando en este día? Pastor Ricardo, ¿quiénes son los que se santifican en su propia opinión? Who are those that sanctify themselves in their own opinion? ¿Quiénes son esos? Oiga esto: los que ven al pecado como los que no ven el pecado. Diga: no lo ven como algo que nace en el corazón. Nos vamos a dar cuenta hoy que lo que Dios considera pecado tiene que ver mucho con donde el pecado origina. Diga: donde el pecado origina. Diga: el corazón. El pecado nunca es concebido afuera. Diga: nunca es concebido afuera. Es concebido primero adentro. Marcos 7:21. Marcos 7:21. Dice lo siguiente: porque de dentro, diga de dentro. Está tan callado que la gente no quiere ni repetir lo que yo digo hoy. Pero está bien, yo sé que ustedes están reflejando, están absorbiendo. Está bien. Porque de dentro, diga de dentro, del corazón de los hombres, ¿salen qué? Los pensamientos vienen primero aquí y después bajan al corazón, o primero están en el corazón y suben a la cabeza. Diga: primero en el corazón. Diga: del corazón salen malos pensamientos. Diga: los adulterios. ¿A dónde empieza el adulterio? En el corazón primero. Diga: las fornicaciones. ¿A dónde empiezan? Diga conmigo: en el corazón primero. Los homicidios, ¿a dónde empezaron? Diga: en el corazón. Los hurtos, los que roban, diga: en el corazón. Las avaricias, el tener avaricia, diga: en el corazón. Las maldades, el engaño, la lascivia, diga: la envidia, la mala silencia, el hablar mal, diga: la soberbia, el orgullo, la insensatez. Diga conmigo: todas estas maldades, repítelo conmigo, todas estas maldades de dentro, diga: de dentro salen. ¿Y qué hacen? Contaminan al hombre. Cuando nos concentramos tanto en lo de afuera y caemos en el engaño de lo de afuera y nos concentramos en lo de afuera,
nunca vamos a ver de dónde se origina la cosa, cuál es la raíz y qué es verdaderamente lo que nos contamina. Por eso Jesús dijo bien claro: no es lo que tú comes lo que te contamina, no es lo que entra por la boca al estómago, después sale para afuera, lo que te contamina. Esto lo dijo Jesús, no yo. Jesús dijo: lo que te contamina, diga conmigo, es lo que sale, diga, de adentro hacia afuera. Dile que está a tu lado: estamos aprendiendo qué es la verdadera santidad. Y yo estoy tan contento porque tengo Biblia para respaldar todo lo que yo voy a decir hoy. Ni una cosa que yo diga hoy no será respaldada por la palabra. Ni una. Gracias por la palabra. Alza tu mano y di: gracias, Señor, por tu palabra. Diga conmigo ahora: nadie puede pelear contra la palabra. No one can fight the word. Volvemos otra vez. ¿Qué es cometer el pecado? Porque hay que saber estas cosas. Pueden hacer la diferencia si tú entras al cielo o no. ¿Qué es cometer el pecado? Primera de Juan 3:4 dice, Primera de Juan 3:4, 1 John 3:4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado, diga que comete pecado, infringe también la ley. Diga: infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? De acuerdo a Juan, diga: una infracción de una ley. Y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y diga: y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, diga: no peca. Diga: el que permanece en Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el que es justo. Pero el que diga que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, diga, para deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo es el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, diga, no practica. Vamos a volver a eso, diga, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Diga, y no puede pecar, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia, diga, el que no hace justicia, el que no ama a su hermano, diga, no es de Dios. Otra vez, ¿de qué está hablando Juan aquí? ¿De qué está hablando Juan aquí? Diga, de lo que sale del corazón. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Diga, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Mi hija predicó el viernes que hay que ser luz, porque Jesús es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, diga, en tinieblas, diga, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, diga, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia, diga, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y en la verdad no estamos. La verdad no está en nosotros. Indicando esto, el que dice que no peca, miente. Porque todos pecamos, diga, todos pecamos. Aún el más santurón aquí peca, o se cree santurón.
Por eso que Jesús dijo, no juzguéis, porque con la misma medida se te hará juzgado. En el hebreo lo pone así, no juzgue para que a ti no te pase algo peor o a tus hijos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, diga, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, diga, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, diga, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, vamos a un verso en el primer libro de Juan, en este mismo libro, para ver que hay pecados mortales y pecados no mortales. Diga, pecados mortales y pecados no mortales. Pecados que te llevan a la muerte y pecados que no te llevan a la muerte. ¿A dónde está eso? Vaya conmigo a 1 de Juan 1:5. Todo con la palabra. Todo con la palabra. Yo no me atrevería a decir algo aquí si no puedo respaldarlo con la Biblia. Pero el problema es que muchos no la leen. Primero de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Ok. No. Primero de Juan, capítulo 5:16. Estábamos en 1:5. Perdone. Primero de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, diga que no sea de muerte. Diga conmigo, pecado que no sea de muerte, piderá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, que no sea un pecado mortal, como blasfemia contra el Espíritu Santo, fornicación, adulterio. Hay pecado de muerte, diga, hay pecado de muerte, en la cual yo no digo que se pida. Próximo verso. Toda injusticia es pecado. Pero diga, hay pecado que no es de muerte. Diga, hay pecado que no es de muerte. Y dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, diga, no practica el pecado. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo puede tocar. Oiga lo que te voy a decir ahora. El apóstol Juan aquí dice que todo aquel que es nacido de Dios, ¿a dónde están los nacidos de Dios aquí? ¿A dónde están los nacidos de Dios? En serio, ¿a dónde están? Diga conmigo, yo he nacido de Dios. Tú naciste de nuevo en Dios. Ya tú no eres igual. Tú no eres el mismo. Tú eres la misma. Diga conmigo, el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Diga, peca, pero no lo practica. ¿Qué es la diferencia? Cualquier puede perder el genio, insultar a alguien o mirar donde no tiene que mirar por un segundo o dos y pecar. Pero diga conmigo, practicarlo es diferente. Practicarlo es maquinearlo, planearlo, ¿ok? Inventártelo, verlo en tu mente y después llevarlo a cabo. Y dice que el que no practica el pecado será guardado de los pecados que llevan a la muerte. Pecados que no nos permiten vivir una vida santa. Y si no practicamos el pecado, dijo Juan, diga que el maligno no nos podrá tocar. Diga, no me podrá tocar. Indicando esto, que no te podrá destruir. Puede traer pruebas, puede traer cosas. Diga, pero no me puede destruir. Can't touch me. Digan, no va a poder.
les someto humildemente que estuve predicando 14 años sin saber bien lo que era el pecado, lo admito. Internacionalmente en Livestream, lo admito. Estoy aprendiendo ahora lo que es la verdadera santidad después de 14 años. Y estoy aprendiendo lo que verdaderamente es pecado. Y le quiero pedir perdón a los que ya no están aquí y a los que están aquí. Porque mi motivación no fue mala. Si por causa de mi celo los malguié. Pero nunca es tarde de empezar de nuevo y enseñar lo que Dios quiere. Primero de Corintios 6:9. Primero de Corintios 6:9. Esto le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Que me pase a mí. Yo no puedo pararme ni en la sombra de Pedro. A lo que Pedro era. Son muy pequeños al lado de él. Demasiado. Y le pasó a Pedro. Diga, le pasó a Pedro. Pero diga, Pedro cambió. Gloria a Dios. El enemigo no sabe que hay varios micrófonos aquí. Porque Jesús lo quisieron, la gente lo quisieron hasta callar. Diga, pero no pudieron. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Está bien, yo uso este. Puedo usar este. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. 1 Corintios 6:9, ¿están ahí? Gracias, Jesús. Y por si acaso, hay 3 o 4 micrófonos más. Primero Corintios 6:9, ¿están ahí? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No veréis ni los fornicarios, diga, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, diga, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que se echan con mujeres. Están diciendo por ahí que la homosexualidad no es pecado. Yo vengo a decirte hoy que la homosexualidad es pecado. Yo amo a los homosexuales. Si entran por esta puerta, los recibo con mucho amor. Les predico la palabra, pero le digo la verdad. Diga conmigo, es la verdad. Es la verdad. Gracias, Padre. Diga, es la verdad. Diga conmigo, es la verdad. ¿Está bien claro? Ni los afeminados, digan los afeminados. ¿Usted qué es ser afeminado? No tengo que decirlo, ¿verdad? Ni los que se echan con varones, ahí también los que se echan con mujeres. Está claro aquí. Yo no sé por qué hay tanta gente en estos días diciendo que la Biblia no habla que la homosexualidad es un pecado, cuando está claro, diga, está claro. Ni los
afeminados, ni los que sacan varones, diga, ni los ladrones, ni los ávaros, diga, ni los borrachos. Estamos hablando aquí de gente que toman y se embriagan, se emborrachan. Ni los maldicientes, los que hablan mal, estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Se están dando de cuenta, mis queridos, que Dios considera pecaminoso en los ojos de Él? Y lo que no hereda el reino, ¿están viéndolo? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Diga, ya yo fui lavado. Ya no habéis, diga, yo habéis sido, diga, santificado. Ya habéis sido justificado. ¿En el nombre de quién? Diga conmigo, yo fui lavado, santificado y justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo están viendo, mis queridos? Ahora Pablo nos da unos consejitos aquí. Todas las cosas me son lícitas. Verso 12. Pero no todas convienen. Hay muchas cosas, diga, que no son pecado. Diga, pero no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto, ahora no como las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo, diga, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y Señor para el cuerpo. Si tú estás aquí y estás viviendo con alguien y tú no estás casado, tú estás en fornicación, tú estás en pecado, cásate ya antes que sea muy tarde y Cristo venga. Den un aplauso a Jesús. Te amo, pero te tengo que decir la verdad. Con mucho amor te lo digo. Con mucho amor te lo digo. Deja eso ya, deja eso. Y si quieres yo te acompaño a Wheaton a sacar la licencia y hasta voy contigo los días que casan los viernes. Me tomo una foto contigo ahí, con el juez. Pero vas a estar casado en santidad y si Cristo viene no te quedas. Ya me conocen allí en Wheaton. Cuando yo vengo con una pareja, el juez, Pastor Ricardo, otra vez aquí. Sí, aquí estoy, don juez, para casar a otra parejita. Gloria a Dios. Y dice la palabra, diga, el cuerpo no es para fornicación, sino, diga, para el Señor. ¿Para quién es tu cuerpo? ¿Y el Señor es para qué? Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Diga, mi cuerpo es miembro de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Diga, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, diga, el que se une al Señor. ¿Cuántos están unidos a Él? Yo diga, ¿cuántos están unidos a Él? Diga, un espíritu con Él. Diga conmigo, yo estoy unido al Señor y soy un espíritu con Él. ¿Lo están viendo, mis queridos? Wow, poderoso esto. Y dice, porque los dos serán de una carne. Pero que se une al Señor es un espíritu con Él. Verso 18. Diga conmigo, huid de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Oiga esto, menos la fornicación, diga, todo otro pecado está fuera del cuerpo. El único pecado que no está fuera del cuerpo es la fornicación. Todos los otros, diga conmigo, están fuera del cuerpo. Oiga, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Cuando Pablo habla del cuerpo del Espíritu Santo, él está hablando de la fornicación.
Y tanta gente le han añadido tantas cosas al templo del Espíritu Santo. Y aquí Pablo claramente está hablando de la fornicación. Diga conmigo, de la fornicación. Del que el cual vosotros tenéis de Dios y que no soy de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuántos fueron comprados por precio? Si tú fuiste comprado por precio, pues glorifícase a Dios con tu cuerpo y tu espíritu. Diga conmigo, cuáles los dos son de Dios. Ahora, ¿por qué la fornicación es un pecado grave? Oiga esto, porque pecamos 2 veces contra Dios y nuestros cuerpos. La fornicación es el único pecado que tú pecas 2 veces. Diga 2 veces. Diga contra Dios y contra ti mismo. Diga doble pecado. Es el único que es así. Y es el menos del cual se está predicando desde los púlpitos. Estamos llamando pecado a todo menos la fornicación. Y estamos dejando la fornicación quietecita en una esquinita. No, está bien que vivan juntos. Si ya tienen 3 hijos, que sigan viviendo así, porque en América el common law marriage es normal. Eso aquí ya la sociedad lo acepta, que gente vivan juntas. Eso. Todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo haga no quiere decir que es correcto en los ojos de Dios. Pero yo me maravillo como alguna gente le llaman pecado a todo. Pero a lo obvio, a lo que se puede ver, lo que se puede palpar, lo que es tan obvio como que Gálatas 5:19. Vamos ahí. ¿Cuántos están recibiendo algo hoy? ¿Por esto están calladitos? Gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? ¿Cuáles son las obras de la carne? Diga: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Diga: pleitos. Son pecados también. Celos. Diga: celos. Iras. Acostándose enojado. Te puedes quedar si Cristo viene. Contiendas. Diga: contiendas. Disensiones. En el hebreo también dice divisiones entre la iglesia. Herejías. Envidias, homicidios, diga: borracheras, otra vez, los que se emborrachan, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales soy honesto, como ya les dije antes, los que practican, diga: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo: hay que saber lo que Dios considera pecado. Y termino diciendo esto. And I finish saying this. La vida nueva en Cristo. Diga conmigo: la vida nueva en Cristo es la que nos habla lo que Dios considera una vida santa y lo que Dios ve como pecaminoso. Y termino con Efesios 4:20. Vamos ahí. Efesios 4:20. Ephesians 4:20. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dile que esté a tu lado: ya tu pastor no es el Pedro viejo.
Ahora dile que está a tu lado, Dios lo está transformando a él. Ahora dile para que tú también seas transformado. Por eso es que ya se me hace muy duro juzgar gente ya. Me cuesta juzgar a personas. Me cuesta. Ayúdame, Señor. Quiero ser como Jesús. Quiero predicar y pastorear en el Espíritu de Jesús. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Wow. Esto me cayó a mí hoy. Hijo, tú no aprendiste a Cristo así. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Diga, ¿la verdad que está en quién? ¿A dónde está la verdad? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Diga, del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, diga, vestíos del nuevo hombre, creados según quién, iglesia, en justicia y en qué, ¿de qué? De la verdad, por la cual, aquí vamos, desechar la mentira, hablar la verdad con tu prójimo. Tú no puedes decir que tú eres santo y estás mintiendo. Te pasas mintiendo. Tú no puedes decir que eres santo y en tus tratos de negocio estás engañando gente y decir que eres santo por hacer dinero, mintiendo. Tú no puedes decir que eres santo y en tu planilla del IRS añadiste el perro y el gato, le pusiste tu apellido para sacar 2 exenciones más para que te devuelvan más dinero. Diga, eso es mentira. Pero gente que mienten así, qué rápidos son a apuntar al hermano. Ellos están mintiendo, pero qué rápidos son para encontrarle la paja en el ojo del hermano. Por eso Jesús dijo, antes que le quites la paja del ojo de tu hermano, quítate ese tronco que está en el tuyo. Diga mentira. Le llamamos todo a pecado. Todo le llamamos pecado. Diga menos la mentira. Diga mentira. Diga, hay que desechar la mentira. Habla verdad con tu prójimo. Dile la verdad a tu hermano. Porque somos miembros, diga conmigo, de unos a los otros. Airaos, ¿pero qué? Diga, la mentira es pecado. ¿Y qué más pecado? Diga, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre el enojo, porque si haces eso, le estás dando lugar al diablo. Diga conmigo, nos podemos enojar, iraos, diga, pero no pecar. Jesús se enojó en el templo, sacó el látigo, sacó los que vendían, tumbó las mesas, diga, pero no pecó en su santa ira. Pero hay gente que se enojan, se acuestan enojados, están una semana enojados, unas 2 semanas enojados, matrimonios enojados. Cuando Dios dijo, no airaos, no te acuestes enojado, pero la gente no ve en esos pecados.
Eso no lo ven como pecado. ¿Alguien se le está viendo los ojos? Un poquito hoy. A mí se me abrió. El que hurtaba, diga, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaja con tus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, para que padece necesidad. Hay gente que le llaman todo pecado y se pasan robando. No, pastor, ese bolígrafo que me llevé de la fábrica, el dueño es millonario. ¿Qué a él le va a afectar que yo me robe un bolígrafo o una libreta, o que me lleve algo de la fábrica para mi casa? Pastor, vi un montón de papel de toilet allí, una caja, y dije, me la voy a llevar. Dios sabe que la necesitamos, en casa hay mucha gente. Ellos no les va a hacer falta eso. Esta es una compañía millonaria. Que yo me robe 2 o 3 cosas, no la va a hacer ni al presupuesto de esta fábrica. No le va a afectar. Diga, el que hurtaba, diga, el que robaba, no robe más. No le digas a alguien que te tomó esta cantidad de hacer algo y le cobras el doble o 3 veces. Diga, eso es robar. Hubo una pareja que murió en un culto por eso. Vendieron un terreno. Le dijeron a Pedro que trajeron todo lo de la venta. Y se quedaron con más de la mitad. Y dice que cayeron muertos en presencia del Espíritu Santo. Por eso es que es bueno algunas veces que la gloria no venga en toda su totalidad. Porque si la gloria viniera en toda su totalidad, Juan y los diáconos tendrán que sacar a mucha gente de aquí muertos. Dile que está a tu lado, no hurtes más. Dígale ahora, ese es el hombre viejo. Cuando yo construía casas, me ofrecieron una oportunidad de hacer $1 millón con un constructor que vio mucho potencial en mí para vender. Y me dijo, yo tengo un producto que si tú me vendes estas casas y trabajamos juntos, te puedes hacer $1 millón. Pero tenemos que usar materiales inferiores y vamos a cortar esquinas. Pero nadie lo va a saber, porque yo tengo los inspectores comprados. Ya me entró algo. Pero ya me le dije, no, yo no voy a construir una casa inferior. Yo prefiero construir la mejor casa con la menos ganancia, pero voy a dar al cliente el mejor producto posible. Dile que a tu lado, eso es santidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces somos tan rápidos a apuntar el dedo, a condenar y a llamar gente sucia, y no miramos estas cositas que Jesús le dijo a Pablo. ¿Dónde estaba? El que hurtaba no hurte más, si no trabaja. Dile que te todo trabaja. Dile es mejor que trabajes. Busca trabajo para que ayudes a los que están en necesidad. Aleluya. Hay 2 manos extendidas en esta iglesia. El ministerio, manos extendidas, diga, y yo. Pastor, hay un hermanito que tiene una necesidad. Súpesela tú. ¿Por qué pasa? ¿Que tú no puedes ayudarlo?
Para que tenga, diga conmigo, para que tenga, verso 28, para que tenga, ¿qué? Que compartir con el que padece, ¿qué? Necesidad. 29, diga ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Eso es pecado también. El mal hablar, palabras corrompidas, palabras de calumnia, palabras negativas. Sino palabra que sea buena, diga, para edificación. Si tú no estás edificando con tu boca, tú estás pecando. Yo dije, si tú no estás edificando con tu boca, estás pecando. Está bien, no tienen que decir amén. Un amén por ahí hoy. Pero muchos no ven eso como pecado. O esa hermanita está en pecado. Lo siento, está en pecado. Pero la misma que está diciendo eso tiene una lengua así de larga. Se pasa en el teléfono. No supiste, no supiste, no supiste, supiste, no supiste. Diga, no supiste. Y suena como estupiste, estupiste, la que estupe, estupiste, estupiste. Diga conmigo, estamos aprendiendo qué es la verdadera santidad. Diga santidad a Jehová. Por eso es que yo odio la religión. Y voy a predicar un día sobre eso. Es un espíritu. Diga, ninguna palabra corrompida saque de mi boca, sino que sea de buena, que diga buena, para necesaria edificación, a fin de dar gracias a ¿quién? Al que oye. Y no contristéis a ¿quién? Con que fuiste sellado para el día de redención. Quítese de vosotros, diga, toda amargura. Diga, la amargura es un pecado. El enojo es un pecado. La ira es un pecado. La gritería, siempre he estado gritando. ¡Ah! Y gritando y gritando. Diga, el gritar es un pecado. Yo no estoy diciendo gritando en la iglesia. Amén, aleluya. Yo no estoy hablando de ese grito, estoy hablando del otro grito. Pero aquí nadie grita. Eso en otras iglesias. Diga, y maledicencia. Diga, el mal hablar. Hay gente todavía en la iglesia mal hablados. Se te sale, se te sale. Se te sale esas palabritas. Diga, y toda malicia. Antes ser benignos los unos con los otros. Misericordiosos. Diga, perdonándonos los unos a los otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en... Termino diciendo esto. En mi vida como cristiano y pastor, he visto algo debajo de los cielos que no falla. Gente que Dios le perdonó tanto, los limpió de tanta inmundicia, son los más rápidos a condenar y no extenderle misericordia a sus hermanos. Diga conmigo, se olvidan donde Dios los sacó. Dile que esté a tu lado, nunca te olvides de donde Dios te sacó. Nunca te olvides. Cierra tu Biblia. Alguien dijo, gloria a Dios que terminó. Pero sean sinceros, ¿les prediqué la verdad o no? Ahí sentadito, haz a tu manita y vamos a orar.
Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la revelación de qué verdaderamente es el pecado. Padre, te doy gracias por la revelación de la santidad y lo que es pecado. Pero diga conmigo: Padre, abro mi corazón hoy para cambiar si tengo que hacerlo. Diga conmigo: si Pedro cambió, yo también puedo cambiar. Diga: yo no soy mejor que Pedro. Lo que Dios hizo con él, también, Señor, hazlo conmigo. Ahora diga conmigo: Padre, ayúdame a ser un restaurador. Ayúdame a no caer en juicio con gente, a no juzgar. Señor, ayúdame. Dame paciencia con la gente. Ayúdame a creer que cualquier persona puede cambiar. Pueden venir a Cristo como yo también vine. Diga: Padre, ayúdame a caminar en amor con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a caminar en unidad con los hermanos de mi iglesia. Hazme un instrumento a la unidad. Hazme un instrumento de justicia. Hazme un instrumento para traer cambios a la vida de mis hermanos. Diga conmigo: Padre, te doy gracias por hablarme sobre qué es la santidad, qué es el pecado. Pero diga conmigo: Padre, si hay pecado en mi vida, pecado de muerte o de no de muerte, yo lo renuncio. Diga: yo renuncio todo pecado en mi vida. Diga: le echo fuera en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor, revélame aún pecados ocultos que no me doy de cuenta. Ayúdame, Señor. Ahora diga conmigo: límpiame con tu preciosa sangre. Límpiame, Señor. Quiero ser puro. Quiero caminar en santidad. Quiero caminar en amor. Ayúdame, Señor. Padre, en este día, diga: en este día yo declaro un nuevo comienzo. Diga: un nuevo comienzo en mi vida. Diga: voy a cambiar. Voy a vivir en santidad, en amor y en justicia. Y si Cristo viene hoy, me iré con Él, porque yo estoy preparado. Mi corazón está preparado. Mi alma está en santidad. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por tu revelación. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Padre, por tu paciencia que tienes con nosotros. Oh, Padre, te damos gracias. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Oh, te alabamos. Adora al Señor ahí. Ahí sentadito, alza tu mano y adórale. Adora al Señor. Adora al Señor. Adórale. Adórale. Oh, te adoramos, Señor. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu santo nombre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Tú eres
eres santificado.